a repasar videos ni transmisiones. Y que bueno, paradójicamente terminó siendo el último, aunque es el primero de los procesales. A continuación vamos a ver derecho procesal orgánico, introducción, fuentes del derecho procesal orgánico, tribunales de justicia, atribuciones de estos mismos y desde luego otros aspectos importantes. Así que démosle curso a este gran repaso. Hola Navi, ¿qué tal? El derecho procesal es una rama de las ciencias jurídicas que forma parte del derecho público. Es una rama que regula la relación jurídica que nace entre el Estado y los ciudadanos. Su fin es regular órganos y procedimientos destinados a la solución de controversias de relevancia jurídica. El derecho procesal, entonces, es una rama del derecho público que regula la relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos, y su fin principal es regular órganos y procedimientos destinados a la resolución o solución de conflictos de relevancia jurídica. El motivo por el cual el derecho procesal fue creado radica en el hecho de que a la sociedad, por el simple hecho de suscitarse conflictos entre sus miembros, se desea y se busca que estos puedan ser resueltos de forma pacífica, alcanzando la justicia y la igualdad ante la ley. Y por estos motivos es que se sostiene que esta rama del derecho, el derecho procesal, tiene un marcado interés público. ¿Qué tipos de normas componen al derecho procesal? ¿Qué tipos de normas componen al derecho procesal? Bueno, podemos agrupar dos grandes grupos de normas jurídicas vinculadas al derecho procesal, y estas son el derecho procesal orgánico y el derecho procesal funcional. El derecho procesal orgánico tiene como fin regular la organización y estructura de los tribunales de justicia, y el derecho procesal funcional tiene por fin regular los procedimientos que deben ser llevados a cabo tanto por los tribunales de justicia como por parte de las partes, valga la redundancia, que tienen un conflicto de relevancia jurídica. El fin del derecho procesal funcional es regular los procedimientos que se llevan a cabo ante tribunales, sea por parte del mismo tribunal o por las partes que concurren a estos, con el fin de encontrar resolución para el conflicto de relevancia jurídica que se presenta ante la CURA. Bien, vamos a hablar ahora de las fuentes del derecho procesal. Fuentes del derecho procesal. La verdad es que son varias, pero vamos a mencionarlas ahora y después las vamos a especificar. Las fuentes del derecho procesal, según la doctrina mayoritaria, son, en primer lugar, la Constitución Política de la República de Chile. Defínanla como quieran, la verdad, pero pueden definirla como la carta fundamental que estructura la organización del Estado y vela por los derechos fundamentales de los ciudadanos, la que se les ocurra, chicos. Pero esa es la primera fuente del derecho procesal. Otra fuente que tenemos son los tratados internacionales sobre derechos humanos, que no tienen definición legal, pero se pueden entender como cuerpos normativos de rango internacional acordados entre estados o entre el Estado y organizaciones internacionales con la finalidad de establecer normas jurídicas de relación o resolución de problemas en concreto. Tratados internacionales, entonces, cuerpos normativos de rango internacional que se acuerdan entre estados o entre estados y organizaciones internacionales con la finalidad de establecer normas jurídicas de relación o de resolución de problemas en concreto. Otra fuente del derecho procesal es la ley, que es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, permite o prohíbe. Así lo define el artículo 1 de nuestro Código Civil. Tenemos también los autoacordados, que es otra fuente del derecho procesal, y el autoacordado se define como resoluciones emitidas por los tribunales de justicia, que buscan reglamentar asuntos
que no se encuentran suficientemente determinados por la ley o materias cuya regulación es trascendente y necesaria para un mejor servicio judicial. Autoacordado entonces. Los autoacordados son resoluciones emitidas por los tribunales de justicia que buscan reglamentar asuntos que no se encuentran suficientemente determinados por la ley o materias cuya regulación es trascendente y necesaria para un mejor servicio judicial. Otra fuente del derecho procesal es la jurisprudencia. La jurisprudencia. ¿Cómo se define la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia es la reiteración de fallos o decisiones judiciales que resuelven de una misma forma situaciones análogas. La jurisprudencia es la reiteración de fallos de decisiones judiciales que resuelven de una misma manera situaciones análogas. Entonces, la jurisprudencia, reiteración de fallos o de decisiones judiciales que resuelven de una misma forma situaciones jurídicas análogas o situaciones de conflicto de relevancia jurídica análogas. También otra fuente del derecho procesal es la doctrina jurídica. La doctrina, se puede definir la doctrina jurídica de la siguiente manera. Como todas aquellas investigaciones académicas de alguna materia en particular, realizadas por juristas o académicos del derecho, quienes buscan, entre otras cosas, otorgar interpretaciones variadas a las normas jurídicas, variadas y coherentes, desde luego. Entonces, doctrina jurídica son todas aquellas investigaciones académicas de alguna materia en particular, realizadas por juristas o académicos del derecho que buscan, entre otras cosas, otorgar interpretaciones variadas a las normas jurídicas. El derecho comparado también es una fuente de derecho procesal. El derecho comparado, en cuanto es la comparación de dos o más ordenamientos jurídicos de distintos países para analizar semejanzas y diferencias en una materia de uso particular. Y por último, una última fuente del derecho procesal, y esto ustedes lo van a ver bastante cuando vean la litigación, es el uso, práctica y costumbre forense. Uso, práctica y o costumbre forense. Esto se puede entender como la reiteración de conductas que se realizan ante los tribunales sin que exista una regulación expresa que determine la forma en que aquello sea realizado de dicha forma. Entonces, ¿qué es el uso, práctica y o costumbre forense? Bueno, es la reiteración de conductas que se realizan ante los tribunales de justicia sin que exista una regulación expresa que determina la forma en que tal o cual actuación debe hacerse. Son entonces reiteración de conductas que se realizan ante los tribunales sin que exista una regulación expresa que determine la forma en que dicha o tal o cual actuación tiene que concretarse. Bien, vamos ahora con cada fuente en particular. Vamos a partir con la Constitución Política de la República de Chile. En particular, tienen que ustedes hacer referencia al capítulo 6, titulado del Poder Judicial, donde el capítulo 6 de la Constitución, que habla del Poder Judicial, se refiere a las bases del derecho procesal como rama autónoma de las ciencias jurídicas, tanto y relacionada con las bases de la institucionalidad del Poder Judicial. Dentro del capítulo 6 de lo que es el capítulo 6 de la Constitución Política, podemos destacar el siguiente contenido que se encuentra presente, que es, primero, la definición de jurisdicción, que es una copia casi exacta de la definición que está contenida en el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales. Tenemos también otro aspecto importante dentro de este capítulo, que es el principio de inavocabilidad de los demás poderes del Estado sobre las causas pendientes que están bajo el conocimiento de los tribunales de justicia, que es el principio de inavocabilidad de los demás poderes del Estado sobre las causas pendientes que están bajo el conocimiento de los tribunales de justicia. Ningún poder del Estado ningún poder del Estado distinto al Poder Judicial puede realizar funciones jurisdiccionales, ni el presidente, ni el Congreso, ni nadie. Otro principio que encontramos dentro de la Constitución, el capítulo 6, es el principio de inexcusabilidad de los jueces. Principios de inexcusabilidad de los jueces. Este principio de inexcusabilidad de los jueces
hace referencia a que una vez que el juez es llamado para que conozca y resuelva un conflicto de relevancia jurídica en la forma que la ley establece, estos no se pueden excusar de resolver el conflicto, ni siquiera bajo el argumento de que no hay ley que resuelva el conflicto. Ojo. Y tenemos también el principio de inamovilidad de los jueces. Tenemos el principio de inamovilidad de los jueces. ¿En qué consiste este principio de inamovilidad? En que hace referencia a que los jueces permanecerán en su cargo siempre que mantengan su buena conducta o su buen comportamiento. Principio de inamovilidad de los jueces hace referencia a que estos permanecerán en su cargo siempre y cuando mantengan su buena conducta. Además de lo señalado en el capítulo 6 de la Constitución, forma parte del derecho procesal la garantía constitucional regulada en el artículo 19, numeral 3 de nuestra Constitución, que regula el derecho al debido proceso. Y el derecho al debido proceso, que inspira el nombre de este canal, destaca lo siguiente. De esta norma se destaca lo siguiente, el artículo 19, numeral 3, que es que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señala. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señala. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si es que acaso no nombra a uno en la oportunidad señalada por la ley. Toda persona, el imputado en este caso, tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si es que no nombra a uno en la oportunidad establecida por la ley. Y otro tercer punto a destacar dentro del derecho al debido proceso es que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Vamos ahora con los tratados internacionales o tratados internacionales de derechos humanos, que también son fuentes del derecho procesal, toda vez que muchas veces estos cuerpos normativos contienen normas que entregan las bases para establecer procedimientos judiciales encaminados a hacer valer un derecho en particular. Los tratados internacionales, contienen normas que entregan las bases para establecer procedimientos judiciales encaminados en hacer valer un derecho en particular. Estos ingresan al ordenamiento jurídico mediante la interpretación que se hace del artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución Política. De todos los tratados internacionales que ha firmado Chile, ratificado y que se encuentran plenamente vigentes, se destaca el Pacto de San José de Costa Rica, el cual contiene la Convención Americana de Derechos Humanos. De este cuerpo normativo se destaca su artículo 8, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula una serie de garantías fundamentales, tales como el derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si es que no comprende el idioma del tribunal, el derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación que se le está formulando, el derecho del inculpado a saber por qué se le está inculpando o acusando, el derecho del inculpado a concederle tiempo y medios adecuados para que prepare su defensa, y el derecho del inculpado para defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección. Si bien es cierto que, como están redactados estos derechos del Pacto de San José de Costa Rica, que el Pacto de San José de Costa Rica contiene la Convención Americana de Derechos Humanos, se puede concluir que son las mismas normas que están aplicables en nuestro sistema procesal, tanto en el Código Procesal Penal como en el mismo Código de Procedimiento Civil. Y ojo, la doctrina mayoritaria nacional chilena ha llegado a la conclusión de que estos derechos que tiene el inculpado, y que ya los señalamos, son garantías que están presentes no solo en el debido proceso, sino también en varios derechos correlacionados. Y ojo, presente en proceso penal y en proceso civil.
Vale. Vamos a continuar entonces. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por apoyar este proyectico. Bueno, vamos a hablar de la ley ahora, como fuente del derecho procesal. Cuando hablamos de ley como fuente del derecho procesal, debemos entender que se hace referencia a todos aquellos cuerpos normativos de rango legal que contienen normas jurídicas procesales. Debemos entender por ley, como fuente del derecho procesal, todos aquellos cuerpos normativos de rango legal que contienen normas jurídicas procesales. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, el Código Procesal Penal y la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Ahora vamos a hablar de la interpretación de la ley procesal. Interpretación de la ley procesal. Para interpretar la ley procesal se aplican las mismas leyes o las mismas reglas que están señaladas en el artículo 19 al 24 del Código Civil, además de utilizarse los principios rectores del derecho y de la equidad natural. Según estas normas, la ley se interpreta bajo los siguientes criterios, amigos míos. Primero, el criterio literal. El criterio literal, que está señalado en el artículo 19, inciso primero, artículo 20 y artículo 21 del Código Civil, y hace referencia a este criterio literal a que la ley debe ser interpretada conforme al significado de las palabras que contiene la propia ley. Se debe tener presente que si el legislador definió una palabra en una forma en particular, esta definición legal prima por sobre la definición común de dicha palabra. En el caso de que existan palabras técnicas referidas a una ciencia o arte, dicha palabra técnica deberá ser interpretada conforme a lo que señala dicha ciencia o arte. Tenemos también el criterio teleológico, que está consagrado en los artículos 19, inciso final, y 24 del Código Civil. El criterio teleológico, que está señalado en el artículo 19, inciso final, y artículo 24 del Código Civil, y que se hace referencia a que la ley, cuando no puede aplicarse en su criterio literal, debe ser interpretada conforme a su intención o espíritu. Criterio teleológico hace referencia a que cuando la ley no puede aplicarse en su criterio literal, debe ser interpretada conforme a su intención o espíritu. Tenemos también el criterio histórico, y el criterio histórico, que está consagrado también en el artículo 19, inciso final del Código Civil, hace referencia a que, para consultar el espíritu de la ley, tenemos que recurrir a la historia fidedigna de su establecimiento. Criterio histórico, entonces, señala que para consultar el espíritu de la ley, tenemos que recurrir a la historia fidedigna de su establecimiento. Historia fidedigna de su establecimiento, claro. ¿Qué tal, amigo Rulo? Salven los gatos. Tenemos también el criterio lógico de interpretación de la ley procesal en este caso, que se remiten a las reglas que están señaladas en el Código Civil. El criterio lógico, que está consagrado en el artículo 22, inciso primero del Código Civil, hace referencia a este criterio lógico a que una ley puede ser interpretada conforme al contexto en el cual se encuentra consagrada la norma que se pretende analizar. Hace referencia a que la ley puede ser interpretada conforme al contexto en el cual se encuentra consagrada la norma que se pretende analizar. Por ejemplo, si se pretende analizar el artículo 827 del Código Civil, se debe interpretar si dicha norma jurídica conforme a las otras normas que la regulan. Por ejemplo, si está regulada en el capítulo de lo que es el derecho real de inservidumbre, tiene que interpretarse conforme a eso, no sacarlo de contexto, como dicen por ahí. Tenemos también el criterio sistemático. El criterio sistemático, que está consagrado en el artículo 22, inciso final del Código Civil. Criterio sistemático, consagrado en el artículo 22, inciso final del Código Civil, hace referencia a que una ley puede ser interpretada mediante otras leyes que versan sobre el mismo asunto.
El criterio sistemático, que está consagrado en el artículo 22, inciso final del Código, hace referencia a que una ley puede ser interpretada mediante otras leyes que versen sobre un mismo asunto. Criterio sistemático, entonces, hace referencia a que una ley puede ser interpretada mediante otras leyes que versen sobre el mismo asunto. Y por último, una última regla que tenemos es que no se tomará en cuenta lo favorable u odioso de una disposición para ampliar o restringir la interpretación de una ley. Este criterio está consagrado en el artículo 23 del Código Civil. Hola Alejandra, muchas gracias por los likes. Entonces, la última regla que tenemos es que no se tomará en cuenta lo favorable u odioso de una disposición para ampliar o restringir la interpretación de una ley. Para integrar la ley, ahora vamos a hablar de la integración de la ley procesal. Vamos a hablar ahora de la integración de la ley procesal. ¿Qué es la integración de la ley procesal? Bueno, coloquialmente se entiende como llenar los vacíos legales. Eso es la integración de la ley procesal, llenar los vacíos legales. Pero, a ver, si los profes los preguntan, digan la integración de la ley procesal, cuando en realidad es llenar los vacíos legales. Lo que pasa es que llenar vacíos legales son palabras más coloquiales, por así decirlo. Bueno, para integrar la ley procesal se deben emplear los mismos principios que ya mencionamos y que están vinculados en el artículo 19 al 24 del Código Civil, y aparte recurrir a otras normas que están reguladas. Bueno, ¿a qué normas tenemos que recurrir? Al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuál es la importancia del artículo 170? Que contiene los requisitos de la sentencia definitiva. Ese artículo, manéjenlo muy bien, amigos míos, porque les puede salvar la vida o los puede hundir en un grado. Es un salvavidas de aire, un salvavidas de plomo. El 170 del Código de Procedimiento Civil. Bien, entonces para integrar la ley procesal, es decir, llenar vacíos legales, se deben utilizar los principios para interpretar la ley que ya mencionamos en los artículos 19 al 24 del Código Civil y recurrir al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil. En el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales se señala que los tribunales, una vez que son llamados a resolver un conflicto de relevancia jurídica de la forma que la ley establece, no pueden excusarse de ejercer su autoridad, ni siquiera bajo el argumento de que no hay ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. Esto también está en el capítulo 6 de la Constitución Política de la República de Chile. Esto le permite al juez interpretar las normas jurídicas con el fin de encontrar una solución al conflicto de relevancia jurídica e incluso recurrir a la doctrina jurídica o al derecho comparado. Ojo con eso, ojo con el artículo 10 del COD, que repite la idea del principio de inexcusabilidad de los jueces. Y también, ahora relativo al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, se señalan los requisitos que debe contener una sentencia definitiva, tanto de única, primera o segunda instancia. 170 señala los requisitos que debe contener una sentencia definitiva de única, primera o segunda instancia, siempre que la sentencia, ojo, respecto de la sentencia definitiva de segunda instancia, siempre que ésta modifique o revoque lo señalado por el tribunal de primera instancia. En particular, el numeral 5 de este artículo 170 establece que uno de los requisitos que debe contener una sentencia es que se enuncien las leyes que se utilizaron para resolver el conflicto. Y en caso de falta de ley, que se aplique el principio de equidad y cómo fue aplicado. Entonces, para integrar la ley procesal, considérense los artículos 19 al 24 del Código Civil, el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, relativo al principio de inexcusabilidad de los jueces, y el artículo 170, número 5 del Código de Procedimiento Civil,
relativo a que se tienen que enunciar las leyes que se utilizaron para resolver el conflicto. Y en caso de falta de ley, señalar la aplicación del principio de equidad y cómo fue aplicado. Vamos a hablar ahora de la eficacia de la ley procesal. Eficacia de la ley procesal. ¿De qué se trata la eficacia de la ley procesal? Hace referencia a la vigencia que tiene una ley, ya sea en un momento, lugar y o personas determinadas. La eficacia de la ley procesal hace referencia a la vigencia que tiene una ley, ya sea en un momento, lugar y o personas determinadas. Generalmente, cuando una ley es creada por el legislador, la propia ley contiene de forma específica el tiempo que comienza a regir, el tiempo por el cual regirá, el lugar donde empieza a aplicarse y cómo se expandirá su aplicación por el resto del territorio. El legislador recurre a esta técnica para otorgar tiempo a las instituciones requeridas con la modificación legal para que éstas se preparen ante la posible oleada de ciudadanos que recurran ante ellos para que resuelvan su conflicto con, entre comillas, la nueva ley. Cuando se establecen estos elementos en la nueva ley, ojo, hay un tiempo que se llama vacancia legal. Cuando se establecen en la nueva ley los elementos antes señalados, se dice que la ley procesal goza de vacancia legal. Ojo con la vacancia legal. Cuando la vacancia legal se establece de forma paulatina, es decir, que la nueva ley se aplique primero a ciertos territorios de la nación antes que a otros, se dice que la ley goza de vacancia legal progresiva. La vacancia legal progresiva trae como consecuencia negativa un trato desigual ante la ley en los ciudadanos, toda vez que habrá ciudadanos que, ante un mismo conflicto de relevancia jurídica, estarán sometidos a distintos procedimientos en atención al lugar donde estos se encuentren ubicados. Esto es una crítica que se hace, desde luego. Cuando el legislador no señala estos requisitos anteriormente señalados en la nueva ley, de que esta comienza, cuando no se especifica, cuando la ley empieza a regir en un territorio respecto de otro, etc. Cuando no se señala esto, cuando no se especifica esto, se entiende que la ley empieza a regir de inmediato en todo el territorio nacional. Se entiende que la ley entienda a regir de inmediato en todo el territorio nacional. En estos casos, para determinar su aplicación y efecto en el territorio nacional, se debe recurrir a la ley de efecto retroactivo del año 1861. Esta es una pregunta muy rebuscada, chicos, pero es bueno que la manejen. Ley de efecto retroactivo del año 1861, que relacionado al derecho procesal, entrega dos situaciones y sus respectivas situaciones. Primero, ¿qué pasa si un procedimiento judicial inicia antes de la entrada en vigencia de una reforma procesal? ¿Y qué pasa también si un procedimiento judicial inicia después de la entrada en vigencia de una reforma procesal? ¿Qué pasa si un procedimiento judicial inicia antes de la entrada en vigencia de una reforma procesal? En estos casos, la solución es que el conflicto jurídico se continuará tramitando bajo el antiguo procedimiento que existía antes de la reforma procesal. Ojo con eso. Si un procedimiento judicial inicia antes de la entrada en vigencia de una reforma procesal, en estos casos, la solución es que el conflicto jurídico se continuará tramitando bajo el procedimiento antiguo, que existía antes de la reforma procesal. Pero si un procedimiento judicial inicia después de la entrada en vigencia de una reforma procesal, si un procedimiento judicial inicia después de la entrada en vigencia de una reforma procesal, en estos casos, la solución es que el conflicto se va a tramitar bajo un nuevo procedimiento que nace gracias a la reforma procesal. Si un procedimiento judicial inicia después de la entrada en vigencia de una reforma procesal, la solución es que este conflicto se tramita bajo el nuevo procedimiento. Listo. Bien, vamos a referirnos ahora a las excepciones al principio de territorialidad. Excepciones al principio de territorialidad.
¿Cuáles son estas excepciones al principio de territorialidad? Bueno, señalar que, según el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, las leyes procesales chilenas solo se aplican en los conflictos jurídicos que hayan nacido dentro de territorio chileno. Sin embargo, existen excepciones a la regla en los cuales estas excepciones se refieren a hechos que no ocurrieron en territorio chileno, pero que pueden ser conocidos por tribunales nuestros. A esto se le conoce como el principio de territorialidad. O sea, excepción al principio de territorialidad. Un ejemplo de excepción al principio de territorialidad es el exequatur. Un ejemplo de excepción al principio de territorialidad es el exequatur, que consiste en la posibilidad de que en Chile se ejecuten sentencias judiciales extranjeras. Hay un video muy interesante, es cortito, dura como 3 minutos, del Poder Judicial, donde explica muy bien el exequatur, sin perjuicio que nosotros igual lo vamos a explicar, pero si quieren verlo ahí también, yo lo recomiendo. El exequatur, como institución, está regulado en el Código de Procedimiento Civil. Este procedimiento consiste básicamente en lo siguiente. Primero, ingresa el caso a la excelentísima Corte Suprema. Segundo, la excelentísima Corte Suprema debe revisar los criterios de la sentencia judicial internacional para verificar si cumple o no con el ordenamiento jurídico nacional. Y tercero, si es que la sentencia judicial internacional cumple con nuestro derecho, la excelentísima Corte Suprema autorizará y remitirá el asunto al tribunal que debería haber conocido el caso en caso de que toda esta situación hubiese ocurrido en Chile. Dentro del Código Procesal Penal también existe otra excepción al principio de territorialidad, que está enfocada en regular el efecto de sentencias judiciales penales extranjeras en Chile. En Chile, las sentencias penales extranjeras, las sentencias penales extranjeras tienen valor en la medida en que se respeten las sentencias en Chile, las sentencias emanadas por tribunales chilenos, perdón. Pero las sentencias penales extranjeras tienen valor en Chile, en principio, lo que trae como consecuencia de que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya hubiera sido condenado o absuelto por una sentencia firme conforme al procedimiento del país extranjero. Pero ojo, esta regla también tiene una excepción, la cual hace referencia a que una persona sí puede ser juzgada en Chile si es que en su proceso en país extranjero ocurrió alguna de estas situaciones, que son que el procedimiento se haya realizado con el fin de sustraer al individuo de su responsabilidad penal por delitos cuya competencia recaía en tribunales chilenos. Procedimiento se realiza con el fin de sustraer al individuo de su responsabilidad penal por delitos cuya competencia recaía en tribunales chilenos. Segundo, cuando el imputado solicita expresamente ser juzgado por tribunales chilenos, Y tercero, el procedimiento no se realizó con las garantías de un debido proceso. Respecto al cumplimiento y ejecución de una sentencia penal extranjera, esto se regirá por lo que señalan los tratados internacionales celebrados entre Chile y otro país, y en virtud también del principio de reciprocidad, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, vamos a referirnos ahora a los principios inspiradores del derecho procesal, principios jurídicos que rigen el derecho procesal y que es súper importante tenerlo en mente. Ante todo, el principio de legalidad. Que es un principio rector en el derecho nacional y que consiste en que toda actuación, sea ya de los órganos jurisdiccionales o de la administración, tiene que ajustarse a lo dictado por la ley
y si ustedes quieren añadir la Constitución, aunque esto estaba vinculado a una distinción que se hace con el principio de la juridicidad. Pero en principio eso. Bien, en materia procesal hay una serie de principios jurídicos inspiradores que cabe revisar a continuación. Y estos son los siguientes, amigos míos. Estamos revisando alguna materia correlacionada, pero bien. En materia procesal, entonces, hay una serie de principios jurídicos inspiradores, y estos no tienen un número determinado, ni tampoco uno superior o más relevante que el otro. Estos principios son los siguientes. Son, primero, el principio de economía procesal. El principio de economía procesal, que su fin es buscar que el procedimiento se desarrolle con el menor número de actuaciones y en el menor tiempo posible, con el fin de generar el menor gasto del aparato judicial. Con este principio se busca alcanzar una mejor administración de justicia. Manifestaciones del principio de economía procesal tenemos la reconvención, la acumulación de autos, los autoacordados y la litis consorcio. Vamos a revisar cada una. ¿Qué es la reconvención? La reconvención, coloquialmente, aunque esta definición es errónea, es conocida como la contrademanda. La reconvención es aplicable únicamente a los procedimientos de carácter declarativo y permite que, en un mismo proceso, la parte demandada a su vez pueda demandar a la parte demandante. La acumulación de autos, que es un incidente especial en el cual una misma persona que está siendo demandada por distintas personas en distintos procedimientos, pero con un mismo objeto, puede unificar todos los procesos en uno solo. Los autoacordados, que ya vimos que eran, y la litis consorcio. La litis consorcio hace referencia a la posibilidad de que en un proceso exista más de un demandante y más de un demandado. La litis consorcio hace referencia a la posibilidad de que en un proceso exista más de un demandante y o más de un demandado. La litis consorcio puede ser activa o puede ser pasiva. La litis consorcio activa existe cuando en un mismo proceso hay más de un demandante y un solo demandado. La litis consorcio pasiva existe cuando en un proceso hay más de un demandado y un acreedor. Y podríamos también hablar de una litis consorcio mixta, donde hay varios demandantes y varios demandados. Otro principio presente en materia procesal es el principio de la bilateralidad de la audiencia. Principio de la bilateralidad de la audiencia, que busca que las partes deban ser oídas antes de que se decrete una actuación judicial o cuestión a resolverse. Busca que las partes puedan ser oídas antes de que se decrete una actuación judicial o cuestión a resolver. El juez no puede fallar basándose únicamente en lo que solo una parte postula, sino que le debe dar la oportunidad a todas las partes para que se puedan manifestar. Con este principio se busca alcanzar la igualdad ante la ley. Manifestaciones del principio de bilateralidad de la audiencia son la contestación, la resolución con citación o los incidentes. En cuanto a la contestación, se le permite al demandado dar a conocer su postura al juez de la misma forma en que el demandante lo hizo a través de la demanda. Si el demandado no contesta, precluye su oportunidad a ser oído, pero en ningún caso esto signifique que se va a fallar sin haberlo oído.
al menos una vez. Claro. Respecto a la citación, es una manera en que los tribunales tienen de resolver ciertas presentaciones. Con citación, es una manera que los tribunales tienen de resolver ciertas presentaciones. Significa que el tribunal confiere a la contraparte un plazo de 3 días para que se oponga. Si es que la contraparte se opone, se genera entonces un incidente. Y ahora, ¿qué son los incidentes? Son una manifestación, claro, de este principio de bilateralidad de la audiencia, porque el tribunal normalmente al resolver un incidente no resolverá de plano, sino que lo hará oyendo a la contraparte. Otro principio que encontramos en materia procesal es el principio de la oralidad. Principio de la oralidad. Implica que existen procedimientos en los cuales las presentaciones más relevantes se realizan de manera oral, como puede ser, por ejemplo, la ratificación de la demanda, la incorporación de medios de prueba, la realización de los alegatos, y mediante esta presentación oral, el juez toma conocimiento del conflicto de relevancia jurídica. Ejemplos de procedimientos orales son el recurso de apelación, siempre y cuando se dicte la resolución autos en relación, o el procedimiento ordinario, y especiales regulados en la ley de familia, de la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, mejor dicho. Ahora, este principio de la oralidad en ningún caso prescinde de la escrituración, ojo con eso, porque hay actuaciones, como por ejemplo la rendición de prueba de testigos, que se protocoliza por escrito. Vamos ahora con el principio de la escrituración. Principio de la escrituración. ¿De qué se trata el principio de la escrituración? Implica que existen procedimientos en los cuales sus presentaciones más relevantes se realizan por la vía escrita, como puede ser la demanda, la contestación, observación a la prueba y la forma en la que el juez toma conocimiento del conflicto de relevancia jurídica. El claro ejemplo de donde prima el principio de la escrituración son los procedimientos de juicio ordinario mayor cuantía en materia civil. Juicio ordinario mayor cuantía en materia civil es esencialmente escrito, sin perjuicio que también hay actuaciones orales, como la rendición de prueba de testigos. Este principio de escrituración en ningún caso quiere decir que no hay gestiones que se realizan de forma oral. Como ya dijimos, la rendición de prueba de testigos, caso que sea verbal, pero otro ejemplo que es mejor incluso es la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación es oral, y verbal y presencial, idealmente. Otro principio que está presente en materia procesal es el principio de la probidad o buena fe. Bueno, la buena fe en materia de derecho público se conoce como probidad. Consiste en el deber de todas las personas que intervienen en el proceso de ser veraces, honestas y sinceras. El principio de probidad y de buena fe consiste en el deber de todas las personas que intervienen en el proceso de ser veraces, honestas y sinceras. Otro principio que tenemos es el principio de la preclusión. Principio de la preclusión. ¿En qué consiste este principio de la preclusión? Hace referencia a la pérdida, extinción o consumación de una facultad u oportunidad procesal. La preclusión puede ocurrir en los siguientes casos: porque no se ejerció la facultad procesal en la debida oportunidad, porque no se ejerció la facultad procesal dentro de un plazo fatal, cuando se realiza un acto procesal incompatible, o cuando se pasa en autoridad de cosa juzgada de la sentencia definitiva. Otro principio que está presente en materia procesal, o que es base del derecho procesal, es el principio de la mediación, que no se confunda con el principio de la inmediación, por favor. El principio de la mediación consiste en que el tribunal no se halla
en permanente e íntima vinculación personal con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, sino que el contacto se hace a través de un intermediario. No es de común aplicación en Chile, pero se puede ver una manifestación de este principio en lo que es el recurso de apelación, cuando el relator explica el caso a los ministros y estos resuelven en cuenta. Otro principio que tenemos presente es el principio de la inmediación. Principio de la inmediación, que consiste en que el tribunal se halla en permanente e íntima vinculación con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso. Esta es la regla general en el país. El principio de inmediación, que es la regla general en Chile, consiste en que el tribunal se halla en permanente e íntima vinculación personal con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso. Y es la regla general en Chile. Tenemos el principio dispositivo también, que el principio dispositivo implica que la iniciativa procesal, es decir, quienes gozan del poder para que el procedimiento avance en sus distintas etapas, son las partes. Es la regla general en Chile también. El principio dispositivo implica que la iniciativa procesal, es decir, quienes gozan del poder para que el procedimiento avance en sus distintas etapas, son las partes. Y esta es la regla general en Chile. Tenemos el principio inquisitivo, que el principio inquisitivo implica que la iniciativa procesal, es decir, quienes gozan de poder para que el procedimiento avance en sus distintas etapas, es el juez de oficio. Este no es común en Chile. El ejemplo clásico de caso en donde se aplicaba el principio inquisitivo era el sistema procesal penal que teníamos antes de la reforma del año 2000. Pero este sistema ya está a punto de derogarse, la verdad. Y porque sí, todavía no está derogado el Código Procesal Penal. Hay casos que conoce hasta que se hayan conocido, hasta el año 2005 o 2006, porque la aplicación de la reforma procesal penal en Chile fue pausada. No fue de un minuto para otro, se acaba el sistema antiguo y empieza el nuevo. Fue paulatino. Pero bueno, hay actuaciones dentro de procedimientos actuales donde todavía está vigente este principio inquisitivo. Por ejemplo, el procedimiento especial de medida de protección que vemos en los tribunales de familia. Bien, vamos ya con las últimas, por así decirlo, las últimas fuentes del derecho procesal, que son los autos acordados y la jurisprudencia. ¿Qué son los autos acordados? Bueno, los autos acordados son fuentes del derecho procesal, toda vez que las gestiones que contienen y que deben ser cumplidas por las partes son de carácter obligatorio. Ojo con eso. Ejemplos de autos acordados como fuente del derecho procesal son el auto acordado que regula la tramitación del recurso de protección, del recurso de amparo, y también hay un auto acordado que regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial. Bien. Última fuente del derecho procesal que tenemos es la jurisprudencia. Que ojo, la jurisprudencia en Chile no es una fuente de derecho procesal obligatoria, no lo es, porque en nuestro país las sentencias tienen efecto relativo, es decir, solo afectan a las partes en juicio y no al total de la población chilena. Sin embargo, la doctrina considera la jurisprudencia como fuente, porque, primero, sirve para orientar a los litigantes para predecir el resultado del juicio, es decir, cómo el tribunal falla. Y segundo, sirve para que la excelentísima Corte Suprema pueda unificar criterios mediante el recurso de casación en el fondo, o nulidad en materia procesal penal, o unificación de jurisprudencia en materia laboral, lo cual a su vez permite a los demás tribunales inferiores tener como guía dicha unificación realizada por la excelentísima Corte Suprema.
Es importante tener presente que un fallo por sí mismo no es jurisprudencia, aunque se le puede llamar un hito cuando sea el primero en tratar un tema en particular. También es importante, algunos abogados lo sostienen, es que tener presente que no cualquier fallo es jurisprudencia, sino que en realidad solo importan los que dictan los tribunales de alzada, es decir, Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Respecto a la doctrina jurídica, esta no es obligatoria como fuente del derecho procesal en Chile. Sin embargo, la propia doctrina se considera a sí misma como fuente, toda vez que estas investigaciones pueden ser tomadas en cuenta por el legislador para dictar normas jurídicas procesales o pueden ser tomadas en cuenta por jueces o ministros para resolver algún conflicto de relevancia jurídica cuando sea necesario resolver un conflicto. Otra fuente del derecho procesal son el uso, práctica o costumbre forense que está presente en la práctica judicial. El uso, práctica o costumbre forense hace referencia a las costumbres seguidas por los tribunales de justicia en la tramitación de los juicios. Un ejemplo de uso o práctica forense es la forma en que cada tribunal ratifica patrocinio y poder cuando la firma del mandante o mandatario judicial es realizada con firma electrónica simple. En algunos tribunales hay que dirigirse de forma presencial al tribunal y en otros se puede realizar mediante videollamada a través de una plataforma web, que es pjud.cl, conecta.pjud.cl, claro. La palabra forense significa perteneciente o relativo al foro. El foro hace referencia a los tribunales. Bien, vamos a hablar ahora de los tribunales de justicia y con esto estaríamos terminando, amigos míos. Tribunales de justicia. Los tribunales de justicia, tengo un video aparte en YouTube si quieren revisarlo, no habría problema. Los tribunales de justicia no tienen una definición legal, pero se pueden definir como órganos públicos que tienen como función resolver litigios con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución sin perjuicio de cumplir actos de otra índole que las leyes y organismos les puedan atribuir. Los tribunales de justicia, entonces, son órganos públicos que tienen como función resolver litigios con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución sin perjuicio de cumplir otros actos de que la ley y otro le puede atribuir, que la ley le puede atribuir. Los tribunales son los tribunales son los encargados de administrar justicia y de aplicar la ley y también de interpretarla, en concreto los jueces y los ministros de corte. La ley debe ser interpretada porque, en general, nuestra legislación es abstracta, es decir, no se dicta una ley para solucionar un caso en concreto, sino para solucionar una generalidad de casos. No se dicta una ley para resolver tal caso en particular. Las principales funciones de los tribunales de justicia están señaladas en los primeros 3 artículos del Código Orgánico de Tribunales. Las funciones de los tribunales de justicia están contenidas en los primeros 3 artículos del Código Orgánico de Tribunales y estas son las siguientes. Primero, en cuanto al ejercicio de la jurisdicción, se encuentra su definición propiamente tal, por lo que se concluye que la primera función que tienen los tribunales es justamente ejercer la jurisdicción. Segundo, se concluye que los tribunales también tienen el deber de resolver asuntos no contenciosos.
aquí se llaman solicitudes, las que hacen las personas que intervienen en estos procesos, los escritos que se presentan, no demandas, solicitudes. Y se señalan las facultades conexas como como tercera atribución que tienen los tribunales, las facultades conexas. Vale. Vamos a hablar ahora de los elementos constitutivos de un tribunal, los que se llaman también como requisitos de un tribunal. ¿Cuáles son? Primero, que hayan sido establecidos por la ley, que hayan sido establecidos por la ley, que hayan sido establecidos por la ley. Segundo, deben tener un carácter permanente en base al artículo 19, numeral 3 de la Constitución. Deben tener un carácter permanente. Deben ser independientes en cuanto a su funcionamiento y quienes lo conforman. Deben ser independientes en cuanto a su funcionamiento y a quienes lo conforman. Cuarto, actúan a petición de parte. Actúan a petición de parte. Quinto, actúan a través de un proceso legalmente tramitado. Actúan a través de un proceso legalmente tramitado. Ahora, ¿cuáles son los principios que regulan a los tribunales de justicia? ¿Cuáles son los principios que regulan a los tribunales de justicia? Bueno, tenemos el principio de legalidad, principio de independencia, principios de jerarquía y principio de publicidad. También el principio de impulso procesal de los tribunales, principio de responsabilidad, principio de inexcusabilidad de los jueces y el principio de territorialidad. Bien, relativo al principio de legalidad, señalar lo siguiente. Relativo al principio de legalidad, señalar lo siguiente, que hace referencia a que el tribunal debe estar establecido y creado exclusivamente por ley. El principio de independencia hace referencia a que todos los tribunales son independientes entre sí. Todos los tribunales son independientes entre sí. Tercero, relación al principio de jerarquía. En relación con el principio de jerarquía, se hace referencia a que existe una jerarquía en el orden de los tribunales que componen el Poder Judicial, estando en la cabeza o cima la excelentísima Corte Suprema, luego continúan en orden de importancia las ilustrísimas Cortes de Apelaciones y finalmente los juzgados de letra o juzgados ordinarios o tribunales ordinarios. Principio de publicidad, que hace referencia a que las actuaciones de los tribunales son públicas, salvo en aquellos casos en que la ley señala que se decreta reserva en el procedimiento judicial. Tenemos también el principio de impulso procesal de las partes. Principio de impulso procesal de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en principio los tribunales conocen de los asuntos a petición de parte y de forma excepcional, con una medida de protección de oficio. Principio de responsabilidad, que rige a los tribunales de justicia y que está consagrado en el artículo 76 de nuestra Constitución y que implica que los jueces son personalmente responsables por delitos como prevaricación o cohecho. Los jueces son principalmente son personalmente responsables por delitos como prevaricación o cohecho, por mencionar algunos. Y también tenemos el principio de inexcusabilidad y el de territorialidad. El principio de territorialidad hace referencia a que los tribunales de justicia resuelven los conflictos suscitados dentro del territorio nacional sin perjuicio de las excepciones al principio de territorialidad. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de los tribunales de justicia. Y con eso pausaríamos el estudio. Los tribunales de justicia se pueden clasificar de la siguiente manera.
Los tribunales de justicia se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero, conforme a la materia que conocen, los tribunales se pueden clasificar en ordinarios o especiales. Y conforme a la materia que conocen, el tribunal ordinario es aquel que conoce la generalidad de las materias referidas en un asunto. El tribunal ordinario es aquel que conoce la generalidad de las materias referidas en un asunto. Como puede ser la Corte de Apelaciones o un juzgado de letras. Y los tribunales especiales son aquellos que conocen de una materia en especial. Los tribunales especiales son aquellos que conocen de una materia en especial. Por ejemplo, los juzgados de familia o los juzgados del trabajo. Un segundo criterio de clasificación de los tribunales es en relación a quién conforma un tribunal, a cómo está conformado. Y en relación a la calidad de quienes lo conforman, en atención a la calidad de quienes lo conforman, el tribunal puede ser letrado o iletrado. Es un tribunal letrado aquel que está compuesto por personas con estudios jurídicos, como técnicos jurídicos o abogados, es la regla general en Chile. Y tenemos el tribunal iletrado. El tribunal iletrado está compuesto por personas que no tienen estudios jurídicos, como ocurre, por ejemplo, con los tribunales arbitrales. Son más bien la excepción. Un último criterio de clasificación es conforme al número de los jueces. Y conforme al número de los jueces, los tribunales se pueden clasificar en tribunal unipersonal o en tribunal colegiado. Tribunal unipersonal o tribunal colegiado. El tribunal unipersonal es aquel que está compuesto por un solo juez. Esto no implica que en el tribunal solo existe un juez, sino que se refiere a que la decisión en un asunto en concreto de los que toma conocimiento este tribunal la toma un solo juez. Por ejemplo, los juzgados de familia. Y los tribunales colegiados son aquellos que están compuestos por varios jueces que conocen el asunto. Esto implica que la decisión es tomada por más de un juez. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones o el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Vamos ahora a referirnos a los jueces y después a los auxiliares de la Administración de Justicia. Y con esto vamos a finalizar y vamos a continuar a continuación. Los jueces son sujetos encargados de dictar resoluciones destinadas a dar curso progresivo al proceso y a resolver el conflicto sometido a su decisión. Los jueces son sujetos encargados de dictar resoluciones destinadas a dar curso progresivo al proceso y resolver el conflicto sometido a su decisión. El juez es aquella persona que, en la práctica, ejerce la jurisdicción para resolver el conflicto de relevancia jurídica que se sometió a su conocimiento mediante un procedimiento judicial previamente reglamentado por la ley. El juez es aquella persona que en la práctica ejerce la jurisdicción para resolver el conflicto de relevancia jurídica que se sometió a su conocimiento mediante un procedimiento judicial previamente regulado por la ley. Los jueces, al igual que los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, componen al tribunal. El tribunal no está solo compuesto de jueces. Vamos ahora, por último, a lo que es los auxiliares de la Administración de Justicia. Auxiliares de la Administración de Justicia. Estas son personas que colaboran con los jueces para administrar en la administración de la justicia y el ejercicio de la jurisdicción. Son personas que colaboran con los tribunales y con los jueces para administrar justicia y ejercer la jurisdicción. Los auxiliares de la Administración de Justicia están regulados en el título 11 del Código Orgánico de Tribunales. Están regulados en el título 11 del Código Orgánico de Tribunales. Y algunos de estos funcionarios auxiliares son el fiscal judicial, el defensor público, el relator, el receptor, el secretario judicial, el procurador del número, el notario, el conservador, el archivero, el consejo técnico o el bibliotecario judicial. Son varios de esos, pero por un tema de utilidad, ustedes que manejen 6 está relativamente bien. El fiscal judicial
su misión fundamental es representar ante los tribunales de justicia el interés general de la sociedad en negocios judiciales, en asuntos de carácter administrativo del Estado y en otros casos que la ley señale. El fiscal judicial tiene como misión fundamental representar ante los tribunales el interés general de la sociedad en negocios judiciales, en asuntos de carácter administrativo del Estado y en otros casos que la ley señale. El defensor público tiene como misión velar por los intereses de determinadas personas que no pueden hacerlo por sí mismas. El defensor público tiene como misión velar por los intereses de determinadas personas que necesiten de representación judicial y que no puedan hacerlo por sí mismas, no puedan propiciárselas por sí mismas. El relator tiene como fin imponer a los tribunales colegiados el contenido de los negocios que ante ellos se ventilan. El relator tiene como fin exponer a los tribunales colegiados el contenido de los negocios que ante ellos se ventilan. Exponer el contenido de los negocios que ante ellos se ventilan. El receptor es un ministro de fe público encargado de hacer saber a las partes, fuera de la oficina de los tribunales, decretos y resoluciones de los mismos y evacuar toda diligencia que los mismos tribunales les señalaren. Además, deben recibir informaciones sumarias de testigos y actos no contenciosos o en juicios civiles, actuar en estos últimos como ministros de fe en la recepción de prueba testimonial y en diligencia o absolución de posiciones. El procurador del número, que es un oficial de la Administración de Justicia encargado de representar en juicio a las partes. Procurador del número es un oficial de la Administración de Justicia encargado de representar en juicio a las partes. El notario, que es un ministro de fe pública, encargado de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que piden y de practicar las demás diligencias que la ley le encomiende. El notario, que es un ministro de fe pública, encargado de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieran y de practicar las demás diligencias que la ley le encomiende. El conservador, que también es un ministro de fe, encargado de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de accionistas de sociedades, etc. El conservador es un ministro de fe que debe llevar un registro conservatorio de los trámites que se ventilan ante su institución, por así decirlo, ante su conservatorio. El consejero técnico, que tiene como función asesorar a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad. Y eso, sería eso, así que bendiciones, muchas gracias.